Y bueno, gracias a la Fundación ECO, a AstraZeneca por la invitación y, como no, a mis compañeros que me han ido enviando sus presentaciones, porque de lo que se trata es de hacer un resumen rápido y luego pues un decálogo para llevarse a casa los mensajes más importantes. A ver, si me deja. Sí. Bueno, Tamara nos ha hablado de por qué tengo que pedir el BRCA y a quién pedírselo. Yo creo que, bueno, estamos ante una audiencia que sí, se puede dedicar al cáncer hereditario, pero habrá otra gente que hace cáncer de mama y que ahora tiene una necesidad, bueno, si no se dedica al cáncer hereditario, de derivar al paciente a consejo genético o, que es lo recomendable, aprender un poco sobre asesoramiento genético para intentar hacer un asesoramiento genético rápido, pero suficiente, con suficiente información, con consentimiento informado, que nos permita agilizar la disponibilidad de los resultados para tomar decisiones terapéuticas. Porque, bueno, las cosas van cambiando muy rápido y esa etapa en la que el asesoramiento genético iba fundamentalmente dirigido a la prevención solamente, pues se ha acabado. Se ha acabado ya hace tiempo, en el que un resultado de un estudio genético nos puede servir para tomar una actitud quirúrgica, por ejemplo, si hacemos una neoadjuvancia, y últimamente pues para tomar una decisión terapéutica en lo que se refiere a fármacos como los inhibidores de PARP. Y eso marca un antes y un después en lo que yo creo que es la historia del asesoramiento genético como lo hemos conocido hasta ahora. En base, como se ha explicado, a los resultados del estudio Olympia, hay que conocerse pues muy bien los criterios de las pacientes que participaron, tanto de inclusión como de exclusión, para evitar que alguna paciente pueda pues no salir beneficiada del tratamiento con olaparib. Ya se han presentado los datos y los resultados del estudio Olympia, a destacar, bueno, que no solo es beneficios en supervivencia libre de enfermedad invasiva, sino también en supervivencia global, con un 32% de reducción del riesgo de muerte, que yo creo que es muy significativo, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que pedir el BRCA? Pues por esa reducción de riesgo en estos pacientes con cáncer de mama HER2 negativo de alto riesgo, y luego pues lo que conocíamos antes, para hacer una prevención primaria de neoplasia gracias a la cirugía profiláctica, o una prevención secundaria gracias al diagnóstico precoz, pues en campañas individualizadas de mamografía y resonancia mamaria. Y también a destacar el riesgo, que no es el mismo para cada gen, y esto también es importante conocerlo. Para ponerlo a parir solo vamos a necesitar conocer el estatus de PRC1 y PRC2 de momento, pero hay otros genes que tienen penetrancia diferente o no tan diferentes, como en el caso de PALB2, que también es importante conocer. Entonces, me llamaba la atención cuando hablabais de las guías, ¿no? ¿A quién pedirle el estudio genético? Bueno, si somos tan lasos, igual no hace falta ni actualizar las guías, porque si se lo pedimos a todo el mundo, pues yo creo que siguen siendo necesarias. De hecho, si nos fijamos bien, las guías de la SEOM, bueno, se publicaron en 2020. Es verdad que fuimos ahí un poco atrevidos y pusimos aquello de cáncer de mama metastásico, pero si quitáramos esa palabra metastásico, prácticamente podrían darse por actualizadas. Es importante, yo creo, hacer una adenda en vez de reformarlas por completo. Es verdad que podemos ampliar pues, el grupo de pacientes triple negativo, no dejarlo ahí en esa limitación de edad, sino, por ejemplo, ampliarla, ¿no? Más allá de los 60 años. Hay gente, no ahora, sino desde 2019, por ejemplo, la Asociación Americana de Cirujanos de la Mama ya propone un cribado universal, ¿no? Hacer estudios genéticos a todas las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama, independientemente de la edad, no hasta a los 65 como estas últimas de las que ha hablado ASCO. Pero bueno, en nuestra experiencia es verdad que tendemos a ser cada vez más laxos, ¿no? Pero luego no te llevas grandes sorpresas en aquellas familias en las que hace una excepción y dices, uy, pues menos mal que la he hecho, porque si no, no lo hubiera pillado. No hay tantas. Yo donde he visto realmente un aumento ha sido y que merece la pena ampliar los estudios, y no solo PRC1 y PRC2, sino hacer paneles, porque duplicamos el número de familias en las que se diagnostica un síndrome de cáncer hereditario y en la que podemos hacer una prevención en el resto de familiares sanos portadores. Entonces,
aparte de los criterios clínicos clásicos que van evolucionando, evidentemente, y que hay que actualizar la guía, irse adaptando a las circunstancias, sobre todo técnicas, ¿no? Porque conforme va disminuyendo el precio de hacer un estudio genético, siempre y cuando contemos con el personal suficiente, pues va a ser más fácil, ¿no? Y la intención terapéutica pues ha irrumpido de manera muy importante en los últimos meses, gracias, como hemos hablado, los resultados del estudio Olimpia, y hay que conocer pues, estas poblaciones en función de que sea cáncer de mama triple negativo o luminal, en función de que hayan hecho neoadyuvancia o hayan ido directamente a adyuvancia para bueno, respetar esos criterios que yo creo que por algo están para, independientemente de los antecedentes familiares, indicar estudios genéticos en estas pacientes. Bueno, luego Enrique Lastra ha profundizado en el somático versus germinal y qué genes hay que incluir de estudio, con las ventajas e inconvenientes de plantear primero una estrategia germinal o primero somática o bien pareada. Yo creo que esto va un poco en función del centro y de la bueno, facilidad que tenga cada centro para hacer una estrategia concreta, ¿no? Va a ser muy difícil homogeneizar todos los centros en España. Unos preferirán, como en el caso de Enrique, la estrategia somática, y en otros que quizás es lo más extendido, la estrategia germinal de entrada. Lo que está claro es que vivimos una sobrecarga asistencial en unidades de cáncer hereditario, puesto que ya solo no tenemos que enfocar el tema de la prevención, sino el tratamiento, y además esto con mucha prisa, ¿no? Porque hay que tomar decisiones terapéuticas, hay distintas estrategias, una que se pueden basar primero en la NGS del tumor y los casos positivos y a línea germinal. Enrique lo explica muy bien en una diapositiva, que esto puede ser más coste eficiente incluso, pero yo creo que lo que se está entendiendo más es el circuito mainstreaming, con estudio en línea germinal desde la consulta del oncólogo, y luego ya en función de resultados derivar a la unidad de cáncer hereditario, ¿no? Puede haber circuitos adaptados que sean mixtos, ¿no? En función de las circunstancias de cada centro, porque puede que el precio no sea una barrera, pero sí el personal, ¿no? Entonces, los criterios, bueno, si tenemos una paciente triple negativo, la podemos mandar a NGS germinal desde el diagnóstico. Las luminales, si tienen antecedentes familiares, cumplen criterios igual. Si no los tienen, bueno, será diferente que si cumplen criterios limpia o no. Si no los cumplen, pues nada, pero si los cumplen, también va a ser diferente si empezamos con una adyuvancia, que ya sabemos que la paciente cumple criterios Olimpia y tenemos ese tiempo que nos puede permitir tener resultados en plazo haciendo NGS germinal, pero claro, si la paciente ha hecho una neoadyuvancia y me hace falta ya, y hasta que no lo operan a la paciente, no sé si va a cumplir criterios Olimpia o no, o a lo mejor si me centro, tengo la posibilidad de hacer NGS somática de entrada y luego si aparece una mutación, confirmarla a nivel germinal, puede llevar menos tiempo. Pero insisto, esto yo creo que es diferente de unos centros a otros. Concluía bueno, que la NGS en tumor de mama avanzado pues permite inferir alteraciones genómicas germinales accionables para tratamiento y o prevención, entre otras conclusiones. ¿Qué genes tengo que pedir? Bueno, es importante que la especificidad sea mayor del 10% y la sensibilidad mayor del 90%. Se ha hablado de los riesgos acumulados en 3 escalones, bajo, moderado y alto, y esta tabla a mí me gusta mucho porque da una idea de que el riesgo no solo es de mama y de ovario, y no solo de BRCA1 y BRCA2, todos estos genes están implicados en el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, y como veis la penetrancia es diferente, y es muy similar la de PALB2 a la de BRCA1 y BRCA2, ¿no? Y eso yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta y considerarlo como un gen a PALB2 de alta penetrancia. ¿Qué nos dice el Consejo Interterritorial? Pues yo creo que, como habéis comentado, unos mínimos, ¿no? Esos 12 genes nos deben enrasar a todos por abajo, ¿eh? Y por encima, bueno, pues cada uno en la medida de sus posibilidades, pero también me ha parecido súper interesante el que todos los oncólogos conozcan este listado de genes que muchas veces están incluidos en plataformas somáticas. Y claro, si aparece una alteración en BRCA1 o BRCA2, todo el mundo se le va a encender la bombilla de que tiene que mirar qué pasa a nivel germinal para descartar que haya algo hereditario. Pero si a lo mejor la mutación está en otro gen más desconocido, que a mí no me suene,
pues, ¿qué te digo yo? Si no he oído hablar nunca de CHEK2 o de BAR1, pues igual pienso que eso es somático y ya está, ¿no? Y este listado de 30 y tantos genes debería conocerlo todos los oncólogos para, si en algún estudio somático aparece una mutación, pedir a nivel germinal su estudio. Fundamental el papel de los comités tumorales, ya se ha hablado de todas las funciones que tienen. Y bueno, si decimos hacer el test germinal primero, pues los genes establecidos para no, esos 12 genes básicos mediante NGS, yo creo que de ahí menos no se puede pedir para nuestras pacientes. ¿Cuándo y cómo pedir el estudio genético? Se ha hablado de circuitos, los modelos clásicos que tienen sus problemas de retraso por los tiempos, hay muchas fases y esto, bueno, a veces dificulta que los pacientes tengan los resultados cuando nos hacen falta para tomar una decisión terapéutica, ya sea de cirugía, ya sea de radioterapia, para un ensayo clínico y, bueno, por eso hace falta darle una vuelta, modificarlo y es lo que se está haciendo en base a la necesidad, ¿no? Y el mainstreaming pues parece que está triunfando. Para eso es muy importante la formación, que es lo que estamos haciendo esta tarde, ¿no? Para que el oncólogo que lleva la mama, pero que no hace hereditario normalmente, bueno, tenga unas nociones básicas para asesorar a la paciente de manera pretest y luego, si aparecen mutaciones o otro tipo de hallazgo significativo, poder derivar a la paciente a la unidad de cáncer hereditario para un asesoramiento post-test ya más relajado y más en profundidad. Claro que tiene ventajas, lo ha explicado Isabel, ¿no? Si pedimos más test, pues nos podemos encontrar más hallazgos, ¿no? El tema es que esos hallazgos luego sean accionables o no, y ella nos ha presentado un estudio que hasta el 32% de las pacientes de su centro, pues gracias a este estudio genético, tenían cambios en su manejo, y yo creo que eso es bastante significativo. ¿Cuándo solicitarlo? Bueno, pues si hace falta para tomar decisiones, un circuito rápido y si no, pues el estándar. Estos nuevos modelos pues, se muestran factibles y son necesarios y además hay que tener en mente que pueden cambiar la estrategia terapéutica hasta más del 30% de las pacientes con cáncer. Y luego la última parte, pues se ha hablado de aspectos legales y éticos que hay que tener en cuenta y de material y documentación de apoyo. Mara nos ha dejado bien claro la importancia del consentimiento informado, que yo creo que siempre debe hacerse pues pretest, ya sea en la consulta ordinaria de cáncer hereditario o en la consulta de oncología, porque es muy importante que el paciente disponga de esta información por escrito y de su consentimiento. Y luego, pues, claro, los que llevamos más tiempo haciendo consejo genético somos más conscientes de esto, ¿no? Dilemas éticos que nos pueden aparecer cada vez con más frecuencia, ¿no? Si los individuos son responsables al recibir la información genética y compartirla con sus familiares de riesgo, es fundamental lo que habéis estado hablando, porque no hay que olvidar que, claro, a mí de nada me sirve diagnosticar una mutación en una familia cuando no puedo extender ese estudio al resto de familiares sanos, por X circunstancias, ¿no? O cuando esa extensión del estudio a familiares sanos se dilata en el tiempo y muchas veces me llega un familiar ya con cáncer al que todavía no me había dado tiempo a estudiar, ¿no? Y es fundamental esa estrategia que habéis comentado. Nosotros incluso, a ver, cuando viene una familia de alto riesgo, un montón de antecedentes familiares, tú no le dices nada nuevo, ellos ya saben que en la familia probablemente pasara algo porque no era normal que estuvieran dando tantos casos en la familia y probablemente la herencia fuera responsable. Entonces, nosotros cuando, sobre todo en familias de alto riesgo, les indicamos la probabilidad de que haya una mutación y para la siguiente consulta le pedimos que por favor nos digan qué familiares, en caso de encontrar la mutación, estarían dispuestos a hacer su estudio genético. Porque estas son cosas que se hablan, aunque nosotros no las veamos, toda la familia después de nuestra consulta, evidentemente si se llevan bien, ¿no? Lo comentan y bueno, si podemos tener esa información ya bien por el médico de cabecera o bien a través del mismo familiar, podemos iniciar un contacto con esos familiares para estudiarlo cuanto antes.
Luego, sobre la responsabilidad de revelar información genética a los familiares, con esto hay que tener mucho cuidado, nosotros somos muy cuidadosos. Evidentemente la consulta puede entrar quien le dé la gana. Si alguien entra de la mano del paciente en la consulta, entendemos que no le importa que se entere de la información. Si no le hubiera dicho quédate fuera, que ya luego te cuento, ¿vale? Y luego, bueno, pues intentar que compartan esa información para beneficiar al resto de familiares. Más aspectos ético-legales, pues que el sujeto fuente será informado de los datos genéticos de carácter personal que quiera, que el derecho a informarse o a no ser informado. Entonces, esto también es importante, será poco, pero hay que tenerlo en cuenta. Solo con el consentimiento expreso y escrito de la persona de quien procede se podrán revelar a terceros datos genéticos de carácter personal. No olvidemos esto y no lo tratemos con frivolidad, que luego nos podemos llevar a sorpresas, ¿no? Y luego el archivo de los resultados de manera individual, el derecho a no ser informado, como hemos dicho, y el caso peliagudo de cuando necesitamos, para evitar un grave perjuicio para la salud de los familiares, informar o no informar de la información de la que disponemos sobre un estudio genético. Se da poco, pero a veces hay que hilar muy fino para no meterse en un problema. Somos conscientes de a veces el equilibrio entre estos principios, pero que hay que respetarlo. Evidentemente, el primero es el de autonomía, el jugar con ellos, tener también en mente los aspectos negativos del estudio, tanto si sale positivo por esas consecuencias emocionales y medicalización del paciente, como si sale negativo, que uno puede pensar que tiene carta blanca y que no va a tener nunca un cáncer, ¿no? Y olvidarse del cribado poblacional. Importante recalcar eso. Muy importante el consejo genético post-test, ¿no? Ahí nosotros no podemos dejar de hacer todo el esfuerzo para que el paciente lo entienda lo mejor posible, y tenemos dificultades como la variante de significado incierto, como el manejo de las repercusiones psicológicas y bueno, al final se trata de establecer circuitos adecuados, apoyarse en comités moleculares para transmitir la información lo más fidedigna posible. En ClinVar aparece el número de veces que se han publicado esas, que se han reportado las variantes y las clasifican según sean tipo 3 pura o tipo 2, tipo 1, quiero decir benigna o probablemente benigna. Y el número de veces que se han reportado como tal quizá también nos ayuda a quitar un poco de incertidumbre a los pacientes, ¿no? ClinVar es una herramienta de apoyo, yo creo que es fundamental. Yo meto todos los resultados, los meto en ClinVar y también pongo las variantes en los informes porque, bueno, tenemos que tener en cuenta que hay herramientas que automáticamente actualizan su estado y si pasan a ser patogénicas te avisan, pero la mayoría no disponemos de esos sistemas y bueno, siempre es importante que el paciente por lo menos la tenga en el informe por si acaba ese informe de un familiar en otro centro, en otra unidad, que puedan comprobar si se ha modificado con el tiempo o no. Franklin, parecida, el CAN-RIX, también que nos permite hacer una estimación individual del riesgo, que luego nos va a ayudar a bueno, establecer unas medidas de cribado personalizadas. Y asociaciones de pacientes como AMOP, con esa app que se va a presentar, que también me parece muy interesante. Y acabo con el decálogo. Son 10 puntos. El primero de ellos, que los criterios de selección de pacientes para estudios genéticos evolucionan con el tiempo, sobre todo al compás de los recursos técnicos. Hemos cambiado con la NGS, con la introducción de los paneles y terapéuticos, como son los IPAR en el momento actual. Y por lo tanto se requiere una actualización periódica de las guías clínicas. Los resultados positivos en supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global del estudio Olimpia exigen el estudio genético de aquellos pacientes que cumplen con sus criterios de inclusión y exclusión, para no perder la oportunidad de que se beneficien del tratamiento con inhibidor de PARP en adyuvancia, ahora mismo. Los circuitos de estudio y asesoramiento genético deben adaptarse a las necesidades del paciente y sus familiares. Circuitos de mainstreaming y el estudio genético germinal, yo diría que son la opción preferible para pacientes con cáncer de mama precoz en la actualidad. Pero que escenarios clínicos que contemplen estudio somático inicial o pareado somático germinal son una opción de futuro en cáncer de mama,
más o menos inminente, en algunos centros más inminente y en otros menos, ¿no? Esto se irá modificando con el tiempo, llegará más disponibilidad incluso de biopsia líquida y lo iremos viendo en los próximos años. En cualquier caso, creo que cada centro debe establecer la estrategia de estudios genéticos que permitan disponer de resultados en plazos adecuados, tanto para prevención del cáncer hereditario como para su tratamiento, pues, en función de los recursos que tenga a cada centro. Los comités moleculares son necesarios para optimizar la atención a los pacientes en esta era de la medicina personalizada. Hay que valorar las variantes en frecuencia incierto, posibles diagnósticos moleculares que no podemos perder la oportunidad de que tengamos un tratamiento. Por eso esos comités son importantes, que haya también farmacéuticos para que no pierda ninguna opción en los pacientes. Los aspectos ético-legales del consejo genético deben ser tenidos siempre en cuenta, independientemente del circuito de asesoramiento que se emplee, garantizando un adecuado asesoramiento post-test, sobre todo. Y este proceso de consentimiento informado es básico antes de llevar a cabo un estudio genético y eso no se nos puede olvidar. Luego, acabando, el uso de plataformas informáticas son importantes para tener actualizadas las variantes de significado incierto y para estimar el riesgo individual en portadores, porque permite un cribado personalizado. Y se habla de Clinvar, Franklin, Canrix, cada uno en su contexto. Y por último, que el asociacionismo, como esta asociación de cáncer de mama y ovario hereditario, es una herramienta muy útil para potenciar el conocimiento de las pacientes, de estos síndromes de predisposición hereditaria al cáncer y de todas sus implicaciones. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias.